Ajá, bueno, el problema que se está estudiando básicamente es la relación que existe o la posible relación que existe entre la metáfora cognitiva y la memética. ¿Y por qué podría ser relevante? Porque creo que podría ser utilizado como una herramienta para documentarse mejor y para lograr una traducción más eficiente a través de la comprensión de los significados conceptuales de los términos sobre la base de la metáfora, que es muy recurrente en el lenguaje jurídico. El texto objeto que escogí fue una traducción que realicé para una pasantía. Es un texto jurídico que habla sobre el derecho material y la unificación y armonización del derecho material. El método que utilicé para el análisis es el método de la unidad de análisis del binomio, por considerarla que era la más apropiada. Básicamente se establecen pares de segmentos con secciones del texto origen y del texto meta. De esa manera se puede contrastar mejor el análisis. Sí, yo pienso que es útil porque cuando el traductor hace énfasis o se enfoca en las ideas, toma conciencia de que no solamente traduce palabras, sino también conceptos. Y los conceptos hacen alusión a las ideas. Y las ideas pues toman formas muy diversas y el traductor tiene que ser consciente de eso si quiere realmente hacer una traducción. The Meme Machine, que es de Blackmore, Susan Blackmore. Bueno, por supuesto, los criterios de selección de Heiligen. El gen egoísta de Dawkins, de Richard Dawkins. Bien, la metáfora cognitiva entonces puede clasificarse en Lakoff y Johnson en metáforas creativas y metáforas convencionales. Las creativas son aquellas donde que tienen un uso estético intencional, las encontramos en la poesía, en la literatura. Las convencionales, por otro lado, las encontramos en el lenguaje cotidiano. Se clasifican estructurales, que son aquellas donde entendemos un dominio conceptual estructurado en función de otro dominio. Un ejemplo clásico es el tiempo es dinero, donde entendemos el valor del tiempo en función del dinero. Las metáforas orientacionales son aquellas donde la ubicación y las nociones espaciales se convierten en referentes preponderantes para nuestra capacidad de entendimiento, es decir, nuestro entorno externo es el referente para comprender los conceptos abstractos. Un ejemplo sería tener fuerza o control es arriba, de la que se desprenderían expresiones metafóricas lingüísticas como estoy por encima de la situación, estoy en la cumbre de mi poder, etc. Y en las ontológicas funcionan de manera similar a las orientacionales, pero son los atributos físicos, las propiedades físicas de ese entorno externo, los que determinan cómo vamos a asociar las experiencias abstractas. Le damos entidad tangible a dominios abstractos y se clasifican en metáforas de sustancia y entidad, donde, por ejemplo, encontramos tu mente es frágil, le adjudicamos la cualidad de frágil a algo abstracto como la cognición. Metáforas de recipiente, donde, por ejemplo, podemos decir los estados emocionales son recipientes, entonces alguien puede caer en depresión como también puede salir de una depresión. Y finalmente, en las de personificación le damos cualidades humanas, personales o particulares a un elemento abstracto. Entonces, un pensamiento puede ser una persona y nuestros pensamientos podrían vivir de esta forma para siempre. El pensamiento no puede vivir para siempre, lo puede hacer si es personificado. Muy bien, la memética y el meme. La memética es el área de conocimiento empírica y teórica que se ocupa de estudiar la replicación, evolución y dispersión del meme. Es una teoría alternativa que busca explicar la evolución cultural en función de la evolución darwiniana. El meme es básicamente una unidad de transmisión cultural, un término acuñado por el etiólogo y biólogo Richard Dawkins en su obra El gen egoísta, y también es definido como un patrón de información que se retiene en la memoria susceptible de pasar de un individuo a otro. Aquí podemos ver en esta representación abstracta análoga que nos podemos imaginar al meme como un virus de la mente. Al igual que el virus real, tiene tamaño, forma y cualidades y características únicas que a simple vista no son notorias, pero cuando las ponemos bajo el microscopio se hacen evidentes. Muy bien, ahora, el meme es el homólogo cultural del gen. Muchas cosas pueden ser consideradas memes
prácticas culturales, comportamientos sociales, idiomas, etc. Básicamente casi todo aquello que pueda ser replicado, que pueda ser transferido por medio de la imitación. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de un meme, tenemos el símbolo del yin yang. Hay significados y connotaciones asociadas a este símbolo que confluyen en la idea o meme de la dualidad. ¿Okay? Al igual que el meme debe atravesar una serie de etapas para lograr replicarse de forma exitosa. Estas etapas, según Halligan, son asimilación, retención, expresión y transmisión. La asimilación es la etapa donde el meme buscará un portador de manera activa. Para ello tiene que ser lo suficientemente atractivo y coherente para ser captado por el huésped y también para ser aceptado por el huésped. Un ejemplo clásico de este estadio es un logo de una marca que es muy llamativo, muy interesante, pero que no entendemos lo que significa ni lo que alude y por tanto no lo retenemos en la memoria, no lo recordamos. La retención es la etapa donde el meme infecta la cognición a través de la memoria, pues pasa a residir en la memoria, y en esta etapa el meme, la retención depende de qué tan importante es el meme para el huésped, así como el reforzamiento interno y qué tan frecuente es en el entorno del huésped. Un ejemplo serían los slogans, avisos publicitarios, las canciones y letras populares. Luego tenemos el estadio de la expresión. En este estadio el meme busca manifestar algunas de sus características en el plano físico y para ello la manera más usual es el discurso del lenguaje, pero no necesariamente, porque como vimos el meme puede ser muchas cosas, por ende también se puede expresar a través de muchas cosas. El símbolo del yin yang es un ejemplo clásico, como una representación gráfica puede expresar un meme con facilidad. Luego vamos a la transmisión. En esta etapa el meme busca pasar de un huésped a otro y para ello va a buscar una señal física, un medio estable, que Halligan denomina vehículo del meme. El vehículo del meme puede ser un objeto, puede ser un libro, una fotografía, un artefacto. En esta etapa la presión de la selectividad es muy importante y se determina el fracaso o el éxito del meme. Este ciclo se cierra una vez más con la asimilación y se reanuda de nuevo. Muy bien, ya sabemos que es un meme, sabemos cuáles son las etapas que debe atravesar para replicarse. Ahora, ¿cómo lo identificamos? Halligan nos ofrece una solución a este dilema con sus criterios de selección memética, que clasifica en 4 grandes grupos. Tenemos los criterios de selección objetiva, los criterios de selección subjetiva, los criterios de selección intersubjetiva y los criterios de selección memecéntricos orientados al meme. Nosotros escogimos los criterios de selección objetiva para efectos de este análisis por considerar que denotan selección por fenómenos o causas independientes a las circunstancias y subjetividades de los potenciales memes o huéspedes. Los criterios objetivos son los siguientes: la distintividad que opera en el estadio de la asimilación y básicamente establece que todo fenómeno que sea distinto, contrastante o detallado es más susceptible de permanecer en la memoria. ¿Okay? La invariancia, por otro lado, ocurre en el estado de la retención y establece que todo fenómeno que se repita, independientemente de cómo se ha percibido, también es susceptible de ser absorbido de ser captado con mayor facilidad. La invariancia puede ser por persona, por modalidad o por tiempo. Cuando es por persona se refiere a que mientras más gente note en el meme, más credibilidad tiene este y más se puede reconocer en su forma original. Por tiempo se refiere obviamente a que mientras más tiempo el meme permanezca inalterable, más fácil es retenerlo. Y finalmente, por modalidad, al modo en que el meme se transmite y si este modo contribuye a su preservación. La controlabilidad también ocurre en el estadio de retención y se refiere a que todo fenómeno que reaccione de formas distintas a las acciones del sujeto tiene más potencial de causar una impresión, de causar impacto. Es básicamente el grado de manipulación, experimentación y retroalimentación que acepta un fenómeno en función de terceros. El meme será más exitoso en la medida que pueda manifestarse de formas distintas, de acuerdo a su uso. Muy bien. En la metodología, los objetivos de nuestra metodología son los siguientes. En general, determinar la presencia de metáforas cognitivas como criterio de función en la traducción del texto objeto siguiendo la taxonomía de Lakoff y Johnson para determinar qué relación tiene con la conformación de los memes jurídicos. En los específicos encontramos identificar en el corpus metáforas cognitivas y sus correspondencias en el texto meta, determinar si las metáforas cognitivas pueden computarse como memes jurídicos en función de los criterios de selección objetivos de Heidegger, analizar los resultados obtenidos a la luz de la teoría de Lakoff y Johnson y la perspectiva memética, proporcionar al traductor un marco contextual cognitivo documental y proponer al traductor jurídico ideal como aquel capaz de identificar e interpretar en la metáfora cognitiva los memes jurídicos.
Ok, el tipo de análisis que vamos a llevar a cabo, el tipo de trabajo es de carácter descriptivo, fundamentado en estudios descriptivos de traducción. Pretendemos que sea un puente entre la práctica y la teoría, no algo prescriptivista. Y la estructura del análisis va a ser la siguiente: vamos a hacer un análisis de 2 unidades textuales seleccionadas para determinar sus propiedades metafóricas y miméticas, presentadas bajo el formato de unidad de análisis binomial, donde una unidad se va a separar en 2 secciones, una de texto objeto y otra de texto término. Esto nos va a permitir contrastar mejor los casos representativos en sus respectivos contextos. Lamentablemente, por limitaciones de tiempo, no necesariamente vamos a poder abordar todas esas características, pero es importante tener esto en cuenta. Y estas unidades, de estas 2 unidades, las 3 primeras van a ser metáforas cognitivas puras, las cuales vamos a abordar a modo de introducción, y las otras sí vamos a profundizar un poco más. Muy bien, ahora finalmente vamos a pasar a las conclusiones y recomendaciones que se derivan de todo este proceso de análisis. Las observaciones son las siguientes. Hay una concurrencia de metáfora y metonimia. Hay una relación plausible entre polisemia y metáfora cognitiva. El predominio de la metáfora estructural, hay un predominio de la metáfora estructural en el texto jurídico. La metáfora cumple una función en el texto jurídico, como podemos ver. Inclusive autores como Alcaraz y Hughes nos dicen que la metáfora está en el discurso de las leyes desde hace mucho tiempo, bajo la forma de la metáfora gestada, y que se usa para estructurar su razonamiento jurídico. ¿Okay? Los términos con más de un sentido suelen tener una controlabilidad alta, y de estas observaciones derivamos las siguientes conclusiones. En primer lugar, la especificidad metafórica no es exclusiva de la literatura. ¿Okay? La conceptualización metafórica desempeña un papel relevante en la polisemia, como podemos evidenciar. La metonimia y la metáfora pueden ser concurrentes, solo que la primera es en una sola dirección, en un solo dominio, y las expresiones metafóricas no son circunstanciales en el lenguaje jurídico, cumplen una función. La frecuencia del término no es un factor determinante en sus valores miméticos metafóricos, como pudimos ver en términos que tenían mucha frecuencia de aparición y otros que no, y realmente eso no influyó en su importancia. Hay una controlabilidad mimética alta que implica una polisemia mayor. La controlabilidad puede ser el potencial diferencial entre la denotación y las posibles connotaciones de un meme. Esa es una de las conclusiones que llegamos, cómo podemos definir la controlabilidad. Existe un alto nivel de abstracción en el lenguaje jurídico. Las metáforas cognitivas pueden comportarse como memes en ciertos casos. Las metáforas son instrumentos que nos sirven para comprender mejor los ámbitos especializados, como pasó en el caso de Legal Remedy. Y el traductor jurídico ideal entiende, o es lo que proponemos nosotros como una conclusión, el sentido de la intencionalidad semántica y culturalmente.